Hola, ¿qué tal? Buen día a todos, a todas. Vamos a continuar con nuestra clase de Ciencia, Tecnología, Sociedad y Valores. Vamos pues a darle continuidad a lo que es el siguiente contenido. Dice la dinámica de la población mexicana en los últimos 70 años. Vamos a comprender el crecimiento urbano, las condiciones de vida, la migración y pues el envejecimiento. ¿Okay? Este es un tema bastante larguito, bastante amplio. Es muy interesante, pero es muy amplio. Entonces lo voy a dividir en algunos videos. Este va a ser el primero, no sé si vayan a terminar siendo 2 o 3 videos, pero bueno, y ahí los enumeraré. ¿Ok? Por lo pronto pues vamos a dar comienzo. Dice que la población mundial experimentó un desarrollo sin precedentes durante la segunda mitad del siglo XX. El número de personas se incrementó considerablemente debido a varios factores, por ejemplo, el acceso a los medicamentos, a las vacunas, a los insecticidas, al agua potable y pues a muchas más cosas, ¿verdad? Una de las consecuencias generadas por los cambios sufridos en el último medio siglo es que heredamos un mundo donde el número de hijos por mujer se reduce constantemente y la esperanza de vida es cada vez mayor. Miren, vamos a platicar un poquito de este tema que es muy interesante. Resulta que como bien dice aquí la presentación, ¿verdad? En la segunda mitad del siglo XX, el desarrollo tecnológico, social, empezó a aumentar. Entonces, lugares donde antes no tenían accesos a medicamentos, por ejemplo, donde alguien, no sé, sufría una gripe muy aguda y lo trataban de curar con plantas medicinales o con tés o con descansos, de pronto esa gente pudo tener acceso a medicamentos, antibióticos, antivirales, y pues eso contribuyó a que la gente muriera cada vez menos. Entonces, también lo mismo sucede con las vacunas, ¿no? Si había algún sector, como lo sabía en su momento, donde la polio mataba a mucha gente, pues llega la vacuna contra la polio, contra el sarampión, contra las diferentes enfermedades y la gente se empezó a tener una esperanza de vida más grande, ¿verdad? Porque, no sé, vamos a poner un ejemplo. Antes de cada 100 niños, a lo mejor 10 morían por alguna enfermedad de ese estilo. Y gracias a las vacunas, pues ahora a lo mejor no hay ningún caso de defunción debido a algunas enfermedades. Lo mismo pasa con la llegada de insecticidas, ¿no? Entonces imagínense una zona rural donde había escorpiones, donde había arañas, donde había animales ponzoñosos, para que ustedes me entiendan, y de pronto llegan insecticidas y tú puedes fumigar tu casa y evitas que una picadura de un animal te acabe con tu vida, ¿no? Sobre todo, por ejemplo, también un tema muy importante es el acceso al agua potable. Antes, y todavía lamentablemente, pero antes era mucha la gente que no tenía acceso al agua potable. Entonces, esto lo que ocasionaba es que pues bebías agua sucia y pues de ahí venían muchas enfermedades, ¿no? Entonces, cuando esto empieza a cambiar, cuando la gente empieza a tener acceso a estos medicamentos, a estas vacunas, a todo lo que ya platicamos, pues empezamos a tener una mayor calidad de vida, empezamos a tener una vida cada vez más larga. Antes, no sé si ustedes lo tengan presente, las familias eran muy extensas. Por ejemplo, en casa de mi mamá eran 9 hermanos. En casa de mi papá también eran 9 hermanos. En mi familia, ahora pues en casa de mi mamá somos 3 hermanos
y por último yo ahora solo tengo un hijo. Entonces empezamos también a cambiar em, esa mentalidad, ¿no? De tener muchos hijos a tener cada vez menos. Entonces, y la esperanza de vida, pues como les platicaba, ¿no? El acceso a todas estas cosas, pues ha aumentado, ¿verdad? Vamos a continuar. Uno de los fenómenos que se observan en materia de población en México es la tendencia hacia la urbanización. Mientras que en el año 1900, 4/5 de la población del país vivían en medios rurales, en el año 2000 el patrón se invirtió y ahora el 74.6% de los mexicanos vive en zonas urbanas. Detrás de este crecimiento está lo que se le conoce como migración interna. Durante varias décadas, la Ciudad de México fue el destino de decenas de miles de campesinos. Vamos a desglosar un poquito este contenido, ¿sí? Resulta que esta tendencia a la urbanización resulta, pues por lo mismo que les comentaba en la diapositiva anterior, ¿verdad? Si yo vivo en una zona donde no hay acceso a medicamentos, donde no hay acceso al agua potable, donde no hay acceso a vacunas, pues lo más lógico es que todos buscamos un bienestar, ¿verdad? Entonces, si donde yo vivo no tienen esos servicios que yo deseo, que yo quiero, pues lo más sencillo o lo más lógico pues es mudarme o cambiar mi lugar de residencia a donde sí tienen estos servicios. A este proceso de cambiar un lugar de residencia a otro pues se le llama migración, ¿ok? Entonces fíjense qué interesante. En 1900 cerca del 80% de la población habitaba en un medio rural, es decir, vivíamos de lo que sembrábamos, de lo que nos daba la tierra. Pero para el año 2000 esto se cambió y ahora todos buscamos vivir en las ciudades, pues porque tenemos acceso a todo lo que habíamos platicado, ¿verdad? Y pues las comodidades que ahora gozamos. Entonces, a este proceso, cuando cambiamos de residencia dentro de un mismo país, le vamos a llamar migración interna. Aquí pues el dato es que durante muchos años la Ciudad de México fue el destino de cientos de miles, me atrevería a decir, de campesinos. ¿Y esto por qué? Pues porque al ser la capital de nuestro país, pues definitivamente era el lugar donde más acceso se tenía a todas las comodidades y servicios de los que ya hablamos. Ahora, dice que la mayor densidad de ciudades se ubica en una franja que comprende el centro del país y el Bajío, es decir, la mayor cantidad de ciudades importantes en México está en esa franja, sí, que es básicamente el centro del país. En algunos estados como Oaxaca, Chiapas, Hidalgo, Tabasco y Zacatecas es donde la mayor proporción de los habitantes continúa viviendo en zonas rurales, ¿ok? Este es el escenario contrario, ¿no? Ya sabemos dónde están la mayor parte de las ciudades y ya sabemos también ahora en qué estados es donde están la mayor parte de las zonas rurales. Dice, si bien la migración rural persiste, esta pues se ha reducido sustancialmente, aportando apenas el 18% de la migración interna. Es decir, que ahora la gente que hace migración interna, que se muda de un estado o de una ciudad a otra, pues ya no es debido a la migración rural, o sea, no es tanto la gente de Oaxaca, de Chiapas, de Hidalgo, de Tabasco, de Zacatecas, que vaya a vivir a metrópolis, sino que son movimientos que se dan dentro de diferentes ciudades. Basta con ponernos a pensar en nuestra familia, ¿no? O sea, ¿cuántas veces tenemos el tío, la tía que por trabajo le piden mudarse a otro estado o a otra ciudad, ¿no? Personalmente mi papá trabajaba en Chihuahua, le piden mudarse a Juárez y allá vive actualmente, ¿no?
Tengo conocidos, amigos míos, que trabajaban aquí como ingenieros en la ciudad de Chihuahua, y las empresas abren plantas en algunas otras ciudades y les piden mudarse a esas ciudades, ¿no? Por ejemplo, el caso de Guadalajara, el caso de Querétaro. Entonces, ya las cuestiones de migración no son únicamente por el tema de la ausencia de servicios básicos como el agua, vacunas y medicamentos, sino por otro tipo de cuestiones, ¿no? Ahora, otro tipo de migración es la migración hacia Estados Unidos o hacia otros países, ¿verdad? En nuestro caso, migramos fuertemente a Estados Unidos. Y este fenómeno de mexicanos cruzando la frontera hacia Estados Unidos ayuda a regular el aumento de la población en nuestro país. Dice que la tasa de crecimiento natural de la población es de 1.6 anual. Con el fenómeno de la migración baja a 1.38. Es decir, si esto lo pasáramos a números, de cada 100 personas que nacen en México, aproximadamente a un ritmo de la tasa que maneja aquí, 2 personas es lo que normalmente crece la población. O sea, por ejemplo, empezamos en enero con 100 personas y nacen 2 para el mes de febrero. Entonces ya en vez de tener 100, ahora tenemos 102. Entonces a ese ritmo debería de ir creciendo nuestra población. Para el mes de febrero deberíamos de tener, en vez de 102, pues a lo mejor 105 personas, ¿no? Pero esto se reduce a prácticamente el 1.38, es decir, que en vez de que de enero a febrero haya un cambio de 100 a 102, nos mantengamos en 100 y 101 prácticamente, gracias a la migración. Es decir, la otra persona, la diferencia de 101 a 102 según este ejemplo, migra a Estados Unidos. Dice que la natalidad, o sea, que tanto nacemos, la mortalidad, cuántos morimos, y la migración, cuántos cambiamos de residencia, nos ayuda a determinar el crecimiento demográfico de cada entidad. Es decir, vamos a volver a nuestro ejemplo de las 100 personas. Vamos a pensar que en Chihuahua actualmente hay 100 personas. Esa es la población de Chihuahua. De esa gente, pues nacen 20 personas por año. Un ejemplo. Entonces deberíamos determinar el año con 120 personas. Pero resulta que de esas 120 personas, 3 eran adultos mayores. Entonces, por enfermedades, accidentes, edad, pues murieron 10 personas. Entonces, en vez de 120, terminamos el año con 110. Pero resulta que también hubo 2 personas que migraron a Estados Unidos o a otro estado. Entonces, en vez de acabar con 110, yo acabé el año con 108 personas en mi ciudad. ¿Sí me explico? Entonces, a pesar de que nacieron 20, pero como murieron 10 y 12 cambiaron de entidad, pues yo terminé con 108 personas como población activa. Ahora vamos a hablar un poquito de lo que son las características socioeconómicas. Los atributos demográficos están estrechamente ligados a los socioeconómicos. ¿A qué se refiere? Pues que la cantidad, los atributos demográficos ya dijimos que eran la natalidad, la mortalidad y la migración, ¿verdad? Pero estos están íntimamente relacionados con el tema económico y social. En los estratos más favorecidos en el tema social y económico, la población tiene una esperanza de vida mayor y la fecundidad también es menor. ¿Esto qué quiere decir? Que aquellas personas que tienen la fortuna de nacer en una esfera social favorecida, cómoda, con un entorno económico sólido, solvente o favorecedor, pues tienen una esperanza de vida más larga. Es decir, pues ellos tienen acceso a mejores medicinas, mejores hospitales, mayor educación,
Y esto también tiene que ver con la fecundidad menor. O sea, al saber ellos el costo que tiene, por ejemplo, ¿no? Una operación, ¿no? Pues es más fácil tener para operar a una sola persona que para tener para dos, ¿no? En el caso de los hijos. Entonces puede ser un factor que para ellos determine tener uno o dos hijos, ¿no? O tres o cuatro o cinco o seis o los que sean, ¿no? Una de las herramientas que se ha introducido para caracterizar una población en función de su prosperidad es el índice de desarrollo humano. Es decir, es una forma de catalogar las poblaciones de diferentes lugares basándose en diferentes indicadores. Obtenemos un promedio, una calificación, así como nosotros cuando presentamos nuestros exámenes, trabajos y demás, que al final obtenemos una determinada calificación. Aquí se obtiene un índice de desarrollo humano. Entonces dice que una nación será más rica si sus habitantes son capaces de desarrollar todo su potencial, experimentando vidas productivas y aportando su creatividad. Quiere decir que este índice de desarrollo humano define cuáles son las naciones más ricas en función de las personas que viven en un estado, en una ciudad, en un país, en función de qué tanto sienten ellos que pudieron desarrollar su potencial, en qué tan productivos son y en qué tan creativos son, ¿verdad? A partir de las estimaciones del índice de desarrollo humano, esas son las siglas IDH, para todos los municipios de México, se puede observar una gran desigualdad en la que vivimos. Por ejemplo, hay algunos ciudadanos disfrutando un desarrollo humano semejante al de Japón, que es una de las naciones más desarrolladas en este índice, mientras que otros experimentan una realidad parecida a la de Etiopía, es decir, uno de los países con un IDH menor. Entonces es los dos polos de México, ¿no? Precisamente lo que platicábamos de la falta de acceso en zonas rurales a pues escuelas, alimentación, de nutrición, ¿verdad? Decente, la falta de accesos a medicamentos, y que en algunas ciudades o metrópolis de aquí de México, como por ejemplo Ciudad de México, Monterrey, Guadalajara, que son metrópolis donde hay un alto índice o una alta calidad de vida, pues es un contraste tremendo, ¿no? Mientras en algunos lugares no tienen acceso al agua limpia, hay otros donde estamos hablando, por ejemplo, ahora con el tema de las redes 5G, ¿no? Entonces es un mundo de distancia. Históricamente en México se ha utilizado el término de marginación para describir la situación en que se encuentra una población. Una localidad se considera marginada si no cuenta con servicios de electricidad, agua, drenaje, educación, vivienda adecuada o un ingreso suficiente. Aquí cabe destacar que la marginación no es una cosa de la ciudad y el campo. O sea, ahí es a lo mejor muy notorio y a lo mejor he hecho yo mucho énfasis ahí, pero dentro de nuestra misma ciudad podemos encontrar colonias donde no tienen servicios, por ejemplo, de drenaje. Incluso hay zonas de la ciudad donde no tienen una vivienda adecuada, sino que la gente lamentablemente tiene que vivir en tapias. O inclusive hay algunos sectores de la ciudad donde el ingreso es tan deficiente, tan poco, que no tiene ni siquiera para alimentarse y comer, ¿no? ¿Cuánta gente hemos visto en las calles, en avenidas principales, sin hogar, que come de la basura, que hace mil cosas que a nosotros nos parecerían descabelladas, pero pues esa es su realidad, ¿no? Ellos entran dentro del tema de la marginación. Ahora, pues en el tema de la educación, ¿no? Hay muchos lugares donde
sobre todo pues se presenta en colonias nuevas donde pues no hay escuelas y tienen que desplazarse caminando o en camión. Muchos lugares ni siquiera transporte público tienen, ¿verdad? Esa es otra cuestión. Y se tienen que desplazar distancias grandes para poder tener acceso a lo que es la educación. La pobreza es otra expresión del mismo fenómeno. O sea, así como está el índice de desarrollo humano, como está la marginación, pues la pobreza es otra forma de verlo, ¿no? Las comunidades marginadas normalmente son las más pobres. Estimaciones recientes sobre la pobreza en México revela que más de la mitad de la población subsiste con recursos insuficientes para satisfacer las necesidades elementales. ¿Cuáles son estas? Pues vivienda, alimentación y vestido. O sea, hay muchísima gente en México, según más de la mitad, según esta fuente, más de la mitad de la población subsiste con recursos insuficientes. Entonces imagínense ustedes a ese papá, a esa mamá o a ese individuo que no le alcanza ni siquiera para comer. La marginación, la pobreza y el desarrollo humano son condicionantes del comportamiento demográfico. Es decir, si yo estoy en una zona marginada, si yo estoy en una zona pobre y si estoy con un desarrollo humano bajo, pues lo más probable es que en nuestra naturaleza de buscar las mejores condiciones, pues nos movamos, ¿no? O sea, si vivo en una colonia donde no hay nada, no hay agua, no hay luz, no hay drenaje, pues buscamos una colonia donde sí tengamos acceso a medicinas, a medicamentos, a agua, a luz, a todo lo que buscamos, ¿no? Por otro lado, si yo estoy en una zona privilegiada, donde no hay marginación, tengo todos los servicios, acceso a supermercados, hay suficientes recursos económicos y los vecinos tienen un desarrollo humano considerable, pues no voy a buscar mudarme a una condición más deplorable, ¿no? A eso se refiere. Dice, con el fin de tener acceso a los servicios básicos como la educación y la salud, los habitantes de las áreas marginadas pues se desplazan hacia zonas más desarrolladas del país o bien en el extranjero. Por este video, chicas, va a ser todo. Les agradezco mucho. Les comentaba que pues este tema va a estar dividido en varios videos, porque pues es un tema largo. Entonces pues por esta clase sería todo. Les deseo que tengan excelente día y pues estamos a la orden por el chat de Facebook o por el WhatsApp para resolver sus dudas. Bye bye.